Yo quiero que vayamos a la palabra. Y es en el primer libro de Samuel, el profeta Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo 15. En el verso 22. Vamos en el verso 22. Y leo desde ahí. Este capítulo nos habla de lo que hizo Saúl, que desagradó a Jehová. Y dice, y Samuel dijo, ¿acaso el Señor desea tanto los holocaustos y las ofrendas de paz como la obediencia a la voz del Señor? Ciertamente, obedecer es mejor que un sacrificio de paz. Prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la terquedad como idolatría y terafines. Cuando digo terafines, en esa versión, se refiere a unos ídolos domésticos asociados con la adivinación, que eran adorados por los antiguos hebreos. Y esto es similar a lo que hoy conocemos acá como monicongos. Quise abrirles este paréntesis para que entiendan los que tienen la palabra terafines ahí en su Biblia. Entonces dice el verso completo, verso 23, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la terquedad como idolatría y terafines, esos ídolos, ¿cierto? Yo, dice, terafines, ya que rechazaste la palabra del Señor, Él te ha rechazado para que no seas rey. ¿A quién le estará hablando Samuel? Al rey Saúl. ¿Sí? Usted leerá completo en su casa el capítulo 15. Es bueno que usted lea. Lo leerá. Y es porque el Señor le había encomendado una tarea. ¿A quién? A Samuel. Y la tarea que le había encomendado el Señor a Saúl, al rey Saúl, era de que exterminara, acabara ¿con quién? Los amalecitas, el pueblo de los amalecitas. Y le dice, destruirás por completo. ¿Sí? Hombres, mujeres, niños, ganado, todo lo que ellos son, desaparécelos. ¿Ya? Eso le había dicho el Eterno a Saúl, al rey Saúl. ¿O no? Ahora, vamos a entender claramente el mensaje de hoy. La palabra de hoy titula Obediencia quiero. ¿Sí? Así titula, Obediencia quiero. Y vamos a mirar el significado de lo que es la palabra obediencia. ¿Ya? Acción de obedecer, acatamiento, sumisión, subordinación, respeto, sometimiento, docilidad, disciplina. ¿A alguien le agradó ese significado? Así es. Obediencia es esto, acción de obedecer. ¿Listo? Acompañado de esto, acatamiento, sumisión, subordinación, respeto, sometimiento, docilidad, disciplina. Y obediencia es la disposición a ejecutar esas instrucciones dadas, especialmente
cuando son entregadas, impartidas por una figura de autoridad, ¿ya? Por una figura de autoridad. Y como antónimo de obediencia, tenemos la palabra rebeldía, ¿ya? Y hay otros que son sinónimos de obediencia. ¿Aló? Que prácticamente tienen que ver con lo que acabamos de hablar. Obediencia. Ahora, obedecer es ser obediente. Escúcheme, obedecer es el acto, ¿ya? Y ese obedecer es ser obediente. Y obediencia deriva del verbo obedecer. ¿Alguien me está entendiendo? Obedecer es que obediente, es ser obediente, ¿ya? Y obediencia deriva del verbo obedecer, de la palabra que estamos escuchando, obedecer, de ese verbo. Y esta palabra deriva del latín, palabra obedecer, que es obedire, que literalmente desde el latín, obedire, obedecer, significa escuchar, desde el latín. Y se usa para significar prestar atención a. Yo quiero que vaya entendiendo. Ahora, en hebreo y en griego significan igual. En hebreo la palabra obedecer es Shema. Oh. Porque es que nos quedamos con un solo significado. Yo lo pregunto, ¿qué es Shema? Escuchar con inteligencia. Ya. Pero no se han puesto a investigar un poco más. Y la palabra obedecer significa en hebreo Shema, que también significa ¿qué? Escuchar con inteligencia, ¿ya? Prestar atención también significa Shema. Poner en práctica lo que se escuchó también es Shema. Atender y entender también significan Shema. Se amplió hoy un poquito más el concepto de Shema, que este tiempo es tan fundamental para que nosotros entendamos Shema. ¿Ok? Y sin Shema no hay obediencia. Así es. Ahora, Samuel le dice a Saúl por su acto de desobediencia. ¿Y cuál fue el acto de desobediencia de Saúl? Que no destruyó los amalecitas y dejó con vida al cabeza, al rey de los amalecitas. Lo dejó con vida y tomó el ganado para repartirlo entre el pueblo, para mostrarse como un rey ¿qué? Bondadoso. Les voy a dar el ganado para que tengan en abundancia, para que coman, para que yo soy Saúl. Y esto lo lleva ¿a qué? ¿A qué? A inflarse. Y le produce que tenga un ¿qué? Un ego muy crecido y manda a hacer una ¿qué? Una efigie. ¿Aló? Un monumento que prácticamente era en honor a él mismo. Qué desagradable. ¿Aló? Entonces él hace esto. ¿Aló? Hace esto. Es abominable ante el Señor. ¿Cierto? Y es ahí entonces donde entra Samuel y le dice: ¿acaso el Señor desea tanto los holocaustos y las ofrendas de paz como la obediencia a la voz del Señor? Y yo le digo ahora, está bueno que usted tenga una ofrenda de paz,
para con el Señor o con alguien. Si usted le cometió una afrenta, ofendió a alguien, bueno, que lo busque y le dé la ofrenda de paz, sí. Pero el Señor no se agrada tanto de esa ofrenda, porque esa ofrenda puede ir con hipocresía. Puede que yo te esté pidiendo perdón y te dé algo en sentido de remediar, ¿cierto? Restituir más bien con la ofrenda de paz. Pero puede que en el corazón todavía haya que un cierto resentimiento, algo que no ha sido sanado. Eso sí, hipocresía. Y esas ofrendas de Saúl al Eterno, sin haber obedecido, lo enfurecieron. ¿Ok? Y entonces está diciendo, confrontándolo Samuel, ¿acaso el Señor desea tanto los holocaustos y las ofrendas de paz como la obediencia a la voz del Señor? Ciertamente obedecer es mejor que un sacrificio. Wow. ¿Qué es mejor ante el Señor? Obedecer. Usted puede traerle ofrendas al Señor, puede traerle primicias al Señor, puede bendecir a un hermano si desea con $1,000 o más, puede hacer cosas muy hermosas, puede dar todos los mercados del mundo a las familias más pobres, puede hacer cosas grandes. Pero aquí está diciendo, obedecer es mejor que ese sacrificio. Prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Prestar atención es mejor que el Ferrari que usted le quiera dar a alguien como ofrenda de paz. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Prestar atención. Dos cosas, obedecer y prestar atención, son mejores ante el Señor. ¿Por qué? Dice, verso 23, porque la rebelión, ¿quién se rebeló? Saúl. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. Después de todo esto, ¿qué le vino a Saúl? Buscar brujas, buscar adivinos. Aquí Samuel le está anticipando lo que él llegaría a hacer. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. Y la terquedad. ¿Saúl era terco? ¿Era terco Saúl? Sí. Cuídese de la terquedad. Porque el espíritu que le sigue a esto, ¿sabe qué es? Turbación, locura, demencia. Cuando usted es terco y obstinado y cerrado en lo que usted cree, viene un espíritu que lo, ¿sí? Terquedad. Y dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la terquedad como idolatría e ídolos. Terafines, ¿ya? Ya que rechazaste la palabra, del Eterno, Él te ha rechazado para que no seas rey. Y bueno que le diga en este momento que está a su lado, no rechaces más la palabra del Señor, porque serás pronto rechazado si así lo haces. Aquí está saliendo palabra profética. Y esto se cumple. Desde este altar está saliendo. No para condenarte, no para destruirte. Está saliendo para que tú tomes la palabra, la que no la rechaces, la obedezcas y traigas sobre ti la bendición que está escrita en la palabra. Deuteronomio capítulo 28 habla de bendiciones por la obediencia. Deuteronomio 28. Entonces vendrán a ti estas bendiciones, habla Deuteronomio 28. Y las hemos leído.
Santo es el Señor. Ahora, esto significa que el Eterno no se deleita en los sacrificios por sí mismos. No. El Eterno no se va a agradar, no se deleita en esos sacrificios por sí mismos, sino más bien en la respuesta del corazón del hombre, del corazón humano, ¿a qué? A su voluntad. Esa respuesta que el Ruach del Señor, el Espíritu, pone en ti para que la hagas, no viene de otra parte, viene de arriba. No la cuestiones, obedece. Pero es que no me parece, es que esto no es si parece. A Saúl no le pareció. A Saúl no le pareció matar al rey de Amalek, ¿cierto? No le pareció. A Saúl no le pareció desperdiciar tantas ovejas matándolas. No. Aquí no es lo que le parezca. Es lo que fue ordenado por una autoridad hacer. Y cuando usted hace lo que la autoridad dijo, está honrando la autoridad. Y al honrar la autoridad, se agrada. ¿Aló? Por la obediencia. ¿Hasta dónde usted llega a la sujeción de una autoridad? Hasta cuando esa autoridad se desvía y lo inclina a usted hacia lo malo. Así es. ¿Aló? Cuando esa autoridad se corrompe y lo inclina a usted a pecar. Por eso en una nación, cuando un presidente se sale ya de los parámetros y está llevando a un pueblo a la perdición, hasta ahí debemos llegar. ¿Ok? Hasta ahí debemos llegar. Pero es que volvieron ley el que aprobemos ciertas cosas. ¿Aló? Y esas cosas que ellos quieren o aprueban, ¿ya? Movimientos extraños de los que aprueban, ¿cierto? Macho con macho, hembra con hembra, algo así. Abortos. Y todo esto debemos apoyar. Porque entonces muchos saldrán y dicen, ay, pero es que toda autoridad es constituida por el Señor. Él permite, Él pone reyes y quita reyes. Y aunque Él ponga un rey en una nación corrupto, créanme que es para juzgar a esa nación. Lo que está pasando con Colombia, con Venezuela. Él permitió a estos hombres en el poder, en cierta forma, para juzgar las naciones. Para que el pueblo de los hombres se vuelva al Eterno. ¿Aló? Así es. Porque cuando el corrupto, el impío, el depravado gobierna, digámoslo así, todos esos términos y más, ¿el pueblo qué? Gime. Y en este momento estas naciones están gimiendo por un cambio. Pero es que ese cambio no se va a dar. Ese cambio no se va a dar con otro hombre, otra mujer. No. Se va a dar es como Él desea darlo. Y si instituye a alguien para hacerlo, Él mismo lo dará. Porque en ese hombre o esa mujer pondrá un corazón conforme al suyo. Así es. ¿Aló? Así es. Pero mientras los hombres están buscando en su forma hacer las cosas, ¿por qué Saúl le falló a Israel? ¿Por qué Saúl le falla al Señor, al Eterno? Simplemente porque ellos pidieron ¿qué? Un rey. ¿Aló? Pidieron un rey. Bueno, les dio un rey que hizo lo malo. Y desde ahí vino
la decadencia en muchas formas para Israel. ¿Ya? Ahora, Él no se deleita en los sacrificios, ¿ya? Tanto en ellos, sino en esa respuesta del corazón de los hombres, de los seres humanos. ¿A qué? A hacer su voluntad, a hacer lo que Él dice en el momento y de la manera con que dice que se haga. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Cuando Él está diciendo que se haga algo a su manera, ¿aló? Y en el momento que Él dice que se debe hacer, así se debe hacer. Cuando tú entras a cambiar las normas, cuando tú entras a cambiar el momento, es que no me parece ahora, yo creo que más bien mañana. Y el Señor dijo ya. Es que no me parece que vaya con amarillo, yo creo que debe ser azul. Y el Señor dijo amarillo. ¿Aló? Es que no me parece que vayamos 50. Yo creo que deberíamos ser los 500. ¿Qué le hubiera pasado a Gedeón si viendo que 300 hombres, ¿a quiénes iban a enfrentar? ¿Los qué? ¿A quiénes iban a enfrentar Gedeón? ¿A quiénes? A los madianitas. ¿Y cuántos eran los madianitas? Superaban el número. Los 32,000 que tenía Gedeón. Superaban. Mucho más. Y Gedeón que dijo, no, pues el Señor con los 32,000 nos va a dar el poder de... Y le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Ve hacia el arroyo. Primero le dice, dile a los que deseen que se devuelvan a su casa. Y si todos dicen que se devuelven. Y se devolvieron. Y después dice, no, ¿sabes qué, Gedeón? Llévalos al arroyo y los que beban de la siguiente forma, ¿cierto? Los enviarás de vuelta a su casa y estos quedarán para... ¿Le quedan cuántos? Ni el 10%, casi el 10%, le quedan 300. 300. ¿Qué sentiría Gedeón para enfrentar a los madianitas que eran miles con 300? Déjeme decirle que Gedeón en el momento tuvo que sentir un susto, ¿cierto? Un sentimiento de temor. Porque eso es lo primero que el alma hace, evaluar. ¿Aló? Una decisión que viene de lo alto y que no está conforme al razonamiento almático. Porque en el razonamiento almático no le cuadraban los números, las cuentas, como que 300. Señor, ¿será que escuché mal? Vuélveme a hablar. Y ya no va a escuchar más la voz. ¿Se escuchó mal? Como decimos, perdió el año, ¿cierto? Y él, con 300, yo creo que él trague. Pero sin embargo, obedece. Si Gedeón hubiese aumentado el número, dice el Señor, pero es que al menos, no el 1%, al menos el 10%, 3,000. Hermanos, que fue menos del 1%, 32,000, ¿cierto? El 1%, ¿cuánto hubieran sido? 320 personas. Pero le da un poquito menos, 300. ¿Qué pasaría por la mente de Gedeón? No sabemos. Pero creo que tuvo que haber en el principio haber sentido un temor, un susto, ¿cierto? Sin embargo,
Cuando el Señor nos confronta, nos lleva a unos límites, guárdese lo que piensa, no lo hable. ¿Aló? Es una de las mejores estrategias. No mencionar lo que usted está sintiendo y pensando. Y si por dentro está sintiendo susto, temor, miedo, ni lo muestre. Hágase como que usted es el más valiente de toda la tierra. Porque en ese momento Satanás está así. Si le huele una pizquita de su miedo. ¿Aló? Les estoy hablando de lo que se debe hacer en momentos de guerra. ¿Ya? ¿Alguien está entendiendo? Créame que cuando el Señor le da a usted una instrucción, Satanás está ahí. El enemigo está ahí, esperando ver tu punto débil. Pero como ya conocemos la Escritura, Él está con nosotros. ¿Quién es el vencedor? ¿No? Y me dijo, ¿cierto? Ustedes son más que vencedores. Y si te sientes débil, dilo, grítalo. Fuerte soy en Yeshua mi Mashiach. ¿Así es? Listo. Toma el control. Y cuando tú tomas el control, vas a sentir que entra la llama del espíritu del Raj y del poder que te hace sentir como si fueras Miguel. ¿Sí? Esto es verdad. Y cuando usted permite que esto suceda, wow, usted abre su boca y lo que suelta se hace en el nombre de Yeshua, para su gloria. Si usted no siente esto, jamás se moverá el plano que usted ve físico, natural, conforme usted dice sobre él. ¿Alguien está entendiendo? Porque esto del poder, de la gloria, de la autoridad que Él nos da para realizar proezas, magnificencia, para hacer cosas poderosas, tienen que ser hechas desde la frecuencia, el poder, desde la frecuencia de la obediencia, en toda justicia, verdad. Así es. Por eso estamos afinando y afinando, porque no vamos a sonar distorsionados. Vamos a tener un sonido perfecto del reino. Que aunque somos hombres y mujeres parados en esta tierra de carne y hueso, aún no hemos sido transformados, pero vamos a ser usados poderosamente para la gloria del Eterno, para manifestar la verdadera gloria, tal como en el cielo quiere que sea manifestada en esta tierra. ¿Usted lo cree? Así es. Suya es la gloria. Ahora, yo quiero mencionarles 5 hombrecitos. 5 hombres. Hay muchos más. Les voy a mencionar 5 hombres, bíblicamente hablando, que fallaron. Unos momentáneamente en su llamado y propósito, y otros no momentáneamente, sino totalmente, y fueron desechados. ¿Ya? ¿Por qué? Por la falta de obediencia a una instrucción que se dio desde la máxima autoridad llamada Elohim, Jehová Sebaot, de los ejércitos celestiales. Uno de esos hombres, escúcheme bien, fue Adán.
Adán se le encomendó ¿qué? El cuidado ¿de qué? De toda esa creación sobre la tierra. ¿O no? Si usted me lee Génesis va a ver que dice que se le encomendó el cuidado. ¿Cuidar qué? La tierra. Y cuando se le da a su esposa, extraída de él, ¿qué tenía que hacer con ella? Cuidarla mucho más que las plantas, que los animales, porque era carne de su carne y hueso de su hueso. Por eso, esposo, ama y cuida a tu esposa como a ti mismo. Ama y cuida a tu esposa, a tu esposo, más que a cualquier cosa. ¿Aló? Mucho más. Cuida a tu esposo más que la casa que te dio. Cuida a tu esposa más que la ropa que te plancha. Cuídala. Y Adán entonces no cuidó de Eva, porque en el momento que Hasatán viene a tentar a Eva y a entablar la conversación con Eva, él debió haberse metido en esta conversación y como buen varón, macho alfa, haberle dicho: Hasatán, eso no es lo que me dijo el Abba, porque el Señor habló no a Eva, ¿habló quién? Adán. ¿Y Adán qué hizo? Transmitió la instrucción a Eva. ¿Usted alguna vez ha analizado por qué Hasatán no viene a tener el diálogo con Adán? Porque los hombres no somos convencidos por aquí. A no ser de que sea el escuchar, Shema, al Eterno. El hombre es más convencido por lo visual. ¿Aló? Y como Hasatán no tenía todavía algo mayor que Eva para seducirlo, entonces usa a Eva. ¿Aló? No vino a buscar a Adán para decirle, ¿cierto? Y hacerlo caer. ¿Viene a qué? A Eva. ¿Por qué? Porque Hasatán, que conoce los diseños del cielo, sabe que Eva fue hecha con una sensibilidad mayor. Ojo. ¿Es un punto a favor de la mujer? Sí, pero también potencialmente dañino si la mujer no se cuida de a quién escucha. La mujer tiene que saber a quién escucha y las palabras que está escuchando, de dónde provienen. ¿Aló? Para no volver a caer. Ahora, Adán no cuidó a Eva. No la cuidó. Tuvo descuido. Y ese descuido, ¿qué costó? La muerte del hombre hasta el día de hoy. Qué gran error. Porque si él hubiera estado en medio, en la conversación, hubiera podido detenerlo. ¿Listo? Antes de que Eva tomara la decisión de tomar y comer el fruto que había sido prohibido. ¿Ya? Y haber reprendido, haberle dicho a Eva, no. No, porque esto fue prohibido. ¿Aló? Y si quieres la respuesta, entonces pregúntale al Eterno que se pasea con nosotros en el huerto. Cuando lo vuelvas a ver, a papá, al padre, pregúntale si lo que te dijo Hasatán es verdad, la serpiente. Eva no preguntó, no consultó, creyó de una y lo hizo, ejecutó la instrucción que falsificada que dio la serpiente. ¿Ya?
a Satán por medio de esa serpiente. Y Adán entonces, en este momento, ¿qué hace? Comete un gran error. No cuidó, o sea que no prestó la suficiente atención, ¿ya?, a la instrucción dada. Cuidar. Yo le digo a usted, esposo, no es que sea celoso, no, pero sí tenga cuidado quién se acerca a su esposa. Sea mujer, sea hombre, tenga cuidado con quién se acerca a su esposa. Téngale confianza, sí, pero recuerde lo que pasó con Eva. Siempre. Y tengan mutuo acuerdo, mucha comunión. Y usted, mujer, dígale, vino mi amiga y hablamos de esto. ¿Qué te parece, amor? Vino este hombre y me dijo esto. Vino este vendedor a la casa y me dijo aquello. Vino... ¿Aló? ¿Qué te parece, amor? Y su esposo, si está en toda la sintonía del reino, ese hombre va a olfatear dicha conversación y va a decir, amor, no. O va a decir, amor, sí, es por ahí. ¿Aló? Muchos errores se han cometido por eso. ¿Aló? Santo el Señor. Adán no cuidó a Eva. Un error de muerte. Lo llevó a la muerte. Entonces, ¿Adán qué? No cumplió el propósito eterno. Cuidar de la creación para que no entrara la muerte. Él les advirtió, si comen, morirán. Descuidó. Al descuidar, al desobedecer, rompió la instrucción. ¿Qué vino? Muerte. ¿Cumplió el propósito? No. Moisés. Exacto. Se le dice a Moshe en un momento, cuando el pueblo estaba murmurando y lo lleva a tener rabia, enojo. El pueblo estaba murmurando, querían matarlo, y murmuraban aún del Eterno. A cualquiera le arde que hablen mal del Señor, ¿cierto? Del Eterno. Y fue tanto lo que exasperaron, hicieron enojar a Moshe, que el Señor le dice, ok, dales el agua. Dales el agua. Ve y háblale a la peña, háblale a la roca para que vierta el agua. Instrucción que venía directa de Jehová también. Pero él en su furia, el que hace, reprende al pueblo, eso se lo hubiera pasado el Señor por alto. Pero lo que no pasó por alto es que el Señor le dijo, habla a la peña, y él ¿qué hace? La golpea. Y no una vez, 2 veces. 2 veces que golpeó a Yeshua. Así es. Ay, santo. Dígale que está a su lado, ¿cuántas veces has golpeado la peña? ¿Cuántas veces has golpeado a Yeshua? Con lo que a ti te parece que debe hacerse y no como él dijo. Cada que desobedeces lo golpeas porque quieres que vierta lo que tú deseas. Santo. Moshe entonces es uno de los momentáneos. Falla en el momento. ¿Aló? Falla en el momento, pero alcanza a cumplir el propósito. ¿Aló? Este no se pierde, ¿cierto? No estoy diciendo que Adán se haya perdido. Saúl se pierde, ¿cierto? Pero Moshe no alcanza a entrar a la tierra prometida, a la terrenal, ¿ok? Pero gloria al Eterno, yo sé que ya goza de un mejor lugar.
Entre los 24 ancianos debe estar, que adoran al Eterno 24 horas, digámoslo, todo el tiempo. Está entre esos 24 ancianos, primicia del Señor. Pero acá en la tierra tuve este gran error que nos enseña que no debemos hacer cosa diferente a la instrucción que recibimos. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado, haz esto y tú haces otra cosa? ¿O no es así? Escúcheme, soy un hombre, un siervo del Eterno, que cuando a mí me consultan algo yo lo digo, pero no lo repito 2 veces. Un profeta no sé, al menos de mi parte, no va a estar repitiéndote qué tienes que hacer. Yo lo hablo una vez, y si tuviste Shema, gloria al Eterno. Porque la palabra del Señor es tan valiosa. A veces cuando estoy hablando y otra persona sobrepone la voz sobre lo que estoy diciendo, me quedo callado y ya no le digo nada. Apóstol, siga, ¿no? Hasta aquí llegamos. Pero no, lo que me tenía que decir, ya no. Porque para ti está siendo más importante lo que acabas de hablar que escuchar la voz del Señor. ¿Aló? A veces en consejerías, cuando tú estás hablando, yo ya tengo la respuesta muchas veces. Y no necesito que me desempaques todo el rollo, ya lo sé. Esa es una de las cosas que tiene el ministerio profético, que va acompañada de revelación y ciencia. Yeshua, antes de que le contaran las cosas, venía el conocimiento, ¿cierto? Estaba sentado debajo de la higuera. ¿A quién le dijo? ¿Y Natanael qué hace? ¡Ay, Señor! Realmente tú eres Él. Porque la gente tiene que ver para poder creer. Revelación. Y eso es lo que necesitamos hoy. Tener esa revelación y ciencia para poder entonces tener ¿qué? Un verdadero evangelismo profético. ¿Aló? El ministerio que más se va a mover ahora es evangelismo profético. Yeshua, el mayor evangelista de la historia, Yeshua. Pero fusionaba ¿qué? El evangelismo, el amor a las almas, el llevarles el mensaje de evangelio, de reino, acompañado de ¿qué? Profecía. ¡Wow! Poderoso. Y eso es lo que estoy pidiendo. Padre, imparte. Pero el Padre no lo va a impartir porque primero está limpiando las vasijas. Pregúntale que está a tu lado, ¿cómo está tu nivel de justicia? Esto está tan bueno. Esto está poderoso. ¿Cómo está nuestro nivel de obediencia? ¿Ya? ¿Aló? Vuelvo y recuerde, por allá quedó la llave de la obediencia, ¿se acuerdan? Entre las llaves, ahí quedó la llave de la obediencia. Vuelve y mírala, escucha. Hay cosas importantes, porque la obediencia encierra la justicia, encierra el amor, encierra la fidelidad, encierra la misericordia, encierra muchas cosas. Moshe. Otro hombre fue Sansón. Voy en un orden cronológico. Primero Adán, luego Moshe, ahora Sansón. Un hombre escogido para juzgar, para ser juez de Israel. ¿O no? Sí. Y se le da una unción muy especial. ¿Cuál era la unción especial de Sansón? Su fuerza. ¿Cierto? Su fuerza. Y hablo físicamente. Su fuerza. ¿Es bueno ese don? Sí.
cuando digo así, sí. A Sansón se le dio ese don de la fuerza física porque tenía una tarea, un propósito que cumplir. ¿Ya? ¿Y era qué? Acabar con los filisteos, en su gran parte, mayoría. No dice exterminarás a todos, pero sí le dio la tarea de ir y acabar lo que más pudiera de los filisteos. Yo creo que Sansón hubiera acabado con todos los filisteos. ¿O no? Sí. Entonces el propósito de Sansón era acabar con los filisteos. ¿O no? Pero, aquí viene un pero grande. ¿Qué pasó con Sansón? Era muy almático. Dígale que está a su lado, ¿tú eres almático? El peligro del almático es que no va a tener un verdadero Shema. Va a oír, va a escuchar, pero lo que escucha no, ¿qué? Lo va a llevar, no va a prestar esa atención, no va a querer, digamos, realizarlo como lo recibió la instrucción, sino como a él le parece. Eso hace el almático. Y Sansón era almático. Sansón era almático. ¿Por qué? Porque él, no sé en qué momento de su vida, empezó a ser ¿qué? Un hombre con lujuria. Uf. Lujuria. ¿Qué es lujuria? Y usted podrá decir, uy, ¿cómo está diciendo de ese siervo? ¿Cómo está diciendo eso de ese siervo? Siervo que no se cuida puede caer en lujuria, en lascivia, prostitución, en concupiscencia, en lo que sea. Sansón descuidó esta área de la comunión con el Eterno y se basó más en su fuerza física y pensó que su fuerza física lo iba a proteger por siempre. Pudo haber sido, sí, pero su lujuria lo llevó a caer en la debilidad de unas piernas y brazos, ¿cierto? De una mujer. Primero demuestra su lujuria cuando va y tiene ¿qué? Relación con una prostituta. Eso dice la Biblia. ¿O no? Y era un ¿qué? Escogido con voto nazareo. ¡Wow! Debía cuidarse, consagrado solo para el Eterno. Tremendo. ¿Aló? Luego es seducido y se enamora de una filistea y le dice a sus padres, yo quiero esa como esposa. Y sus padres le dicen, mijo, pero es que en término paisa, mijo, no es mejor una del pueblo como está escrito, o sea, como dice, ¿cierto? Que debemos tomar del propio pueblo. Y no, papá, yo quiero esa. Y se llenó. Claro que la escritura dice que el Señor tenía también ese deseo que fuera una filistea para poderse entrar por ahí ¿a qué? A cumplir el propósito con los filisteos. Y se casa con ella. Pero ¿qué pasa? Luego esta mujer le falla. ¿Se acuerdan? Cuando él pone ese acertijo como, digámoslo, piedra para que tropezaran los filisteos y él poderles quitar todo lo que le dijo, los 30 vestidos y todas esas cosas que él les pidió. Y ella le lloró toda una semana para que le dijera el acertijo, porque la estaban presionando. Si no nos dices, no haces que te diga, vamos a matar a tu familia, a tu papá y a ti también. Entonces ella, por temor, por miedo, lo seduce toda la semana y le llora y le llora. Por eso no crea mucho en las lágrimas de muchas mujeres, no digo de todas. Así es. Porque
Porque las lágrimas de las mujeres, cuando uno tiene discernimiento, uno sabe cuándo son para manipular y cuándo son reales. Gloria al Eterno por el discernimiento. ¿Ok? El que no tenga discernimiento de esto, pídalo al Señor. Sí que se necesita, para que no caiga como Sansón. Entonces Sansón se deja llevar por el sentimiento almático de ver a su mujer llorando y llorando, y le dice el acertijo, y es donde vuelve, donde falla, y es ahí donde los filisteos le dicen la respuesta del acertijo. Pero él, para poder pagar, ¿cierto?, todos estos vestidos y todo lo que había dicho, va y mata 30 filisteos, les quita los vestidos y se los entrega a ellos mismos. Quedaron ofendidos, viene, se casa una pelea, ¿cierto? Y después de esto, él hace un daño con las zorras que queman todo el cultivo de los filisteos. Empieza una guerra tremenda, ¿cierto? Se casa una pelea. Pero después, pasado mucho tiempo, viene y se enamora de otra filistea. ¿Cuál? Dalila. Que su significado tiene que ver con debilidad, con el hacer débil a alguien, debilitar a alguien. Y él cae en sus piernas, le cuenta el secreto. No aprendió de la anterior ocasión una mujer que le hizo soltar el secreto, pues aquí vuelve y juega y cuenta el secreto de donde yacía su poder, su fuerza, y le cortan su cabello y queda sin fuerza, y es ahí donde entonces arrancan sus ojos, lo toman preso, sacan sus ojos y lo llevan en cadenas. Ya no las podía romper, su fuerza se había ido de él, el espíritu, el ruach del Señor. Y pasado un tiempo hacen una fiesta, ya lo sabemos, y entonces allí se acuerdan de Sansón, y eran riéndose y dicen, tráiganlo para que nos sea de ¿qué? De burla. Vamos a burlarnos, ¿cierto? Y lo cogieron ¿de qué? De payaso, para burlarse. Pero lo que me llama más la atención de todo esto es que en el momento que traen a Sansón, él le dice al muchacho que estaba con él, ven, apóyame, ayúdame a apoyar, a sostenerme de las columnas principales, ayúdame a sostenerme. Y cuando él está en las columnas principales, lo que le pide al Eterno, ¿qué es? Señor, dame el poder para destruir esto, para acabar con todos estos filisteos en venganza por mis ojos. ¡Wow! Ni siquiera para la gloria del Eterno. ¿Ah? Egocentrismo para vengar lo que me hicieron. Ni siquiera, Señor, para demostrarte mi amor, mi arrepentimiento por no haber hecho tu voluntad y acabar al menos con esta cantidad de filisteos que hay aquí, para honrarte. No, ni en el momento final, por misericordia creo que se salva. Pero otro hombre que no cumple su propósito. ¿Por qué? Porque la lujuria en un momento lo cegó, y su fuerza física fue más importante para él que la fuerza espiritual, que buscar la fuerza espiritual. No cumplió con el propósito de destruir los filisteos. El otro hombre que estábamos hablando hace un momento, en Samuel capítulo 15, es de Saúl. No cumplió con el propósito. ¿Cuál era? Acabar con los amalecitas. Hubieran destruido entonces dos naciones poderosas que eran ¿qué? Los filisteos, los amalecitas. ¿Aló? Saúl no cumple con esto, se desvía y se suicida. No cumple con su propósito y se echa a perder.
hombre que momentáneamente tampoco hace la voluntad del Eterno. Pero fue un hombre que después de que aprendió de los errores, caminó conforme al corazón de Jehová. ¿A quién me refiero? Y David también cae en un error fuerte, grande. Un error fuerte, grande, que quizás esto hablaba él en el Salmo 51. ¿Cierto? ¿Alguien recuerda que dice el Salmo 51 así brevemente? Ten piedad, oh de mí, Señor, que qué. Ajá. Pide piedad por él, porque él sabe cómo fue concebido. ¿Cierto? Él sabe cómo fue concebido. En pecado. Me concibió mi papá y mi mamá. Ahora muchos creen que el pecado fue que Isaí tuvo adulterio. No, Isaí ya era viudo cuando se casa con la mamá de David. Lo malo ahí fue que él tomó una mujer que no era de Israel, sino de los enemigos de Israel. Tremenda iniquidad. En pecado fui concebido. Entonces la gente cree que fue un adulterio. Cambia esa versión. Isaí tomó una mujer enemiga del pueblo de Israel. ¿Aló? Y entonces por ahí pudo haber venido a David esa mancha. ¿Cuál mancha? Vuelve y juega como Sansón. Lujuria. ¿Usted puede creer que David tuvo lujuria? Y usted podría decir, ay, cochino, pecador. Uy, es que es muy... Levante la mano si usted es libre de concupiscencia, lujuria, lascivia, desórdenes sexuales. Levante la mano si usted nunca tuvo un error sexual. Si usted es santo, santo, santo en toda su área sexual, nunca tuvo un mal pensamiento. No veo ni una mano levantada. Estamos en la iglesia imperfecta. Yo diría más bien perfecta, que reconocemos el error. David tuvo lujuria, sí. Él pone sus ojos ¿en quién? En Betsabé. Y desde la terraza que veía allá, ¿cierto? Donde Betsabé se estaba bañando. Ahora Betsabé, ¿por qué se estaba bañando en las afueras? O sea, en un lugar visible. Muchas mujeres tienen esa parte jezabelica de seducción. Ella sabe dónde estaba el palacio. Históricamente me he visto partes y han mostrado dónde era el terrado de David y dónde era la vivienda de Urías, de Betsabé. ¿Ya? Y alcanzaba a verla. Y ella desde allá sabía que estaba ahí, afuera. Entonces, ¿qué hubo ahí? De parte y parte. Ella seducción y él lujuria. Entonces él, sus ojos se llenan del deseo de esa mujer. Y créame que yo no creo que eso fue un día ni dos. Eso tuvo que haber sido ya varios días que estaba sucediendo la cosa y alimentó el deseo. Pero el pecado no fue que tomara a Betsabé, sino cómo la tomó. Él como rey podría haber acordado con Urías. Urías, me interesa tu mujer y quiero que en justicia hagamos las cosas. Si tú me permites, me cedes tu mujer, yo te voy a dar 2, 3 doncellas, 5 doncellas de todo Israel. Escógelas. ¿Aló?
Pero él no lo hizo legalmente. Él lo hizo con injusticia. ¿Y qué hace? La toma al escondido. Eso es robo. Por eso Natán, cuando viene y le dice: tú eres ese hombre que se robó esa ovejita. Y lo que has dicho, que el que tal haya hecho debe morir, ese hombre eres tú. ¿Aló? Pero ahí no termina todo. Comete este acto por lujuria, y para enmendar su error comete otro más grave error. Asesina a uno de sus valientes, un hombre justo y temeroso de Jehová. En ese momento Urías tenía más justicia, honra, fidelidad que el mismo David. Porque cuando David lo manda a llamar para que viniera y se emborrachara y meterle el niño que llevaba ya Betsabé en su vientre, él decía: no. Si todos están en guerra, yo estoy en la guerra, rey. Yo no dormiré en mi casa. Y se le para firme. Intentó varias veces. ¿Cuántos días lo tuvo? Y lo emborrachó. Y no pudo. Porque en el corazón de Urías había ¿qué? Fidelidad, honestidad. Wow. Honra. Obediencia y justicia. Urías calificaba en ese momento más que David. Y manda a sacrificar a Urías. ¿Qué sintió el Señor? ¿Qué sintió el Eterno viendo esa injusticia? Casi le cuesta la vida a David. ¿Cuánto el Señor amaba a David, que cambió la consecuencia? Escúchame, la consecuencia era David muerto. Y la consecuencia la cambia el Señor, dándole la muerte ¿a quién? A la criatura que venía, a ese hijo, ¿cierto? Que nació. El Señor lo corta. Lo cortó. Santo el Señor. Entonces, hablando de estos 5 varones, porque hay muchos más bíblicamente que no obedecieron al Señor y se desviaron. Hoy nosotros, resumo y termino, tenemos que entender que la frase obediencia quiero, acompañada y no sacrificio, ¿ya? Esa frase no significa que el Eterno descarte el que le presentemos sacrificios, no. Él sigue deseando tus sacrificios. Sí. Esto no es para justificar a nadie de que ya no tiene que presentarle al Señor. No, Él también se agrada de los sacrificios, pero ¿de qué sacrificio se agrada? Si no es de aquellos que ponen más énfasis en la respuesta de ese corazón a la obediencia de la voluntad del Eterno. Escúcheme, Él quiere primeramente ver la respuesta en nuestro corazón, humanamente, a hacer su voluntad. La respuesta en nuestro corazón para aceptar la voluntad del Eterno, sea cual sea, es lo que a Él le agrada. Y más cuando la hacemos, la ejecutamos. ¿Ya? Y esa voluntad es manifiesta a través ¿de qué? De la obediencia. De la obediencia. Y esa obediencia, ¿ya? Esa obediencia no es sola. Esa obediencia tiene que ir acompañada también ¿de qué? De misericordia, de la compasión, misericordia y compasión. Porque también escrito está ahí en Oseas capítulo 6, verso 6, claramente dice que Él quiere ¿qué? Él desea, dice claramente, misericordia quiero y no sacrificios, también dice. Y cuando también lo habla en el Evangelio de Mateo, el Señor diciendo el mismo, misericordia quiero y no sacrificio, dice la Escritura.
misericordia quiero. Entonces se manifiesta la voluntad del Eterno a través de la obediencia, la misericordia y la compasión. ¿Qué es misericordia, hermana? ¿Qué es misericordia? ¿Alguien me dice? ¿Ah? Para mí es oportunidad. Y casi todo el mundo diría misericordia es compasión. Y yo le digo, no. Misericordia no es compasión. ¿Qué es? No es lo mismo. Entonces ahí es donde entramos y tenemos que ver eso. Que el Señor quiere que manifestemos nuestra obediencia, pero también a través de misericordia y compasión. La compasión prácticamente es la capacidad de sentir el sufrimiento de la otra persona. ¿La qué? La compasión. Es que yo pueda sentir lo que tú sientes cuando estás sufriendo. Compasión. Yeshua desde el madero, aunque estaba muriendo y afligido, ¿qué sintió? Compasión. Compasión porque estábamos sentenciados a la muerte si Él no moría. Y aún muriendo, desde la cruz, desde el madero, nos mira con compasión. Eso es compasión. Tener esa capacidad de sentir el sufrimiento del otro, de la otra persona. Eso es compasión. ¿Cuántos realmente tienen compasión cuando ven a otro en una situación de pecado? Y en vez de juzgar y levantar los dedos y señalar, sienten compasión. Eso se llama amor. Pero la iglesia en el mundo entero, en vez de sentir compasión, hoy es mirando y ve el error. Y en vez de sentir compasión porque se va a morir por eso, Yeshua sintió compasión porque vio que la humanidad se iba a morir por su pecado. Yo tengo que sentir compasión porque te veo en pecado y te vas a morir y te vas a ir al lago eterno de fuego. Yo tengo que sentir compasión por los que ya se van a perder. Porque la Escritura dice que el Eterno no desea, su deseo es que ni uno solo se pierda. Que ni uno solo se pierda. Entonces yo debo cambiar mi dedo acusador, señalador, ¿por qué? Un deseo de que Él también sea perdonado. Cayó 100 veces, perdónalo. Ah, no. Entonces, ¿para qué reza el Padre Nuestro? Ah, perdón, usted no reza. Entonces, ¿usted para qué ora en meditación profunda el Padre Nuestro? Perdona mis ofensas como yo te he ofendido a ti, Padre. Perdóname, así como yo estoy perdonando a Magola. Así como yo estoy perdonando a Pepito Pérez. Sin importar lo que hizo, lo que me hizo, Señor, yo lo quiero perdonar, porque yo quiero que tú también lo perdones. Porque yo no quiero ver a Pepito Pérez en el infierno, aunque me ha hecho daño. Santo, eso se llama compasión. Y la compasión es la capacidad de sentir eso, el sufrimiento de otro, mientras que la misericordia es el resultado de esa compasión. ¿Aló? Misericordia es el resultado de la compasión que yo siento. ¿Cómo así? Siento compasión por tu pecado porque te vas a perder. Siento compasión, que no quiero que te pierdas. Eso es compasión. Entonces, la misericordia es que, acabo de decirle, el resultado de esa compasión. Entonces, mi misericordia me mueve a hablarle para rescatarlo. Hacer algo
para que no muera. Yeshua, entonces, ¿qué? Su misericordia, después de que tuvo compasión de todos nosotros, su misericordia fue hacer algo para que no muriéramos. ¿Qué? Murió Él en vez de nosotros. Ahora pregunto, ¿misericordia y compasión son lo mismo? Cada día estamos aprendiendo. Compasión no es lo mismo que misericordia, pero ambas tienen que ir ligadas. Usted no puede pretender tener compasión y quedarse sin hacer nada. No. ¿Y cómo va a tener misericordia si no hay compasión? No existe la misericordia sin compasión. ¿Por qué hablo de esto? Porque aquí está el punto de por qué usted quizás no ha perdonado realmente a alguien. Aquí está la respuesta de por qué quizás usted no ha hecho lo que debería haber hecho con alguien. Porque usted necesita recibir de la compasión de Yeshua. ¿Cómo la recibe? Cuando usted se da cuenta que el que murió en el madero y lo mira en el madero y usted lo mira sufriendo, muriendo, y desde allá él siente por usted esa compasión, porque usted en su pecado se va a morir por egoísta, por orgulloso, por arrogante, por no sé qué. Y desde allá entonces en su compasión por usted, por su pecado, él decide morir para que usted sea perdonado. Yo no sé si van a haber más explicaciones de esto, pero yo le digo que si usted hoy no lo entendió, el reino ya no tiene más cómo decirle que perdone, que ame, que tenga compasión, que llegue a la misericordia, para que esto sea visto en usted como obediencia que el Eterno quiere ver de usted. Y entonces, cuando esto suceda en usted, el cielo, desde allí se escuchará la voz del Eterno diciendo también de usted, porque aprendió la compasión y ahora ya sí tiene misericordia. Cuando usted aprende compasión y tiene misericordia, usted pasa a ser uno de los que tiene amor. Y si tiene amor, entonces en usted viene la obediencia, porque por amor quiere obedecer. Y cuando obedece, eso se le toma como justicia. Usted pasa a ser un hombre o una mujer justa, de justicia. Y si usted es un hombre que tiene obediencia, justicia, entonces pasa a ser ¿qué? Un hombre fiel, temeroso de Jehová. Y si esto sucede, entonces el Eterno lo puede mirar desde el cielo, y en usted cumplido esto, él puede decir lo que dijo de Yeshua: este es mi hijo, mi hija, a quien tanto amo, en quien me complazco, porque veo mi fidelidad, mi justicia, mi luz, mi compasión, mi misericordia, mi amor. Santo. Él se complace, como se complació de Yeshua. ¿Sabe por qué se complació de Yeshua? ¿Por qué dijo estas palabras el Padre desde el cielo? Porque él sabía que Yeshua cumpliría el propósito a cabalidad. Él ya sabía que Yeshua, desde que vino, cumpliría ese propósito a cabalidad en su vida, lo que se le había entregado en el cielo para hacer en la tierra. Y por eso lo habló antes de que Yeshua culminara el propósito. Y hoy el Padre quiere que usted, ya si lo entendió, y Él sabe que usted lo va a terminar haciendo, ejecutando el propósito, usted va a poder escuchar esa voz. Escúcheme, este es el tiempo en que los justos escucharemos esa voz desde el cielo.
porque si escuchamos esa voz, será el mayor de los alientos en nuestra vida para terminar ejecutando totalmente el propósito según la voluntad de nuestro amado Padre. Así es y así es.